Bien, hermanos, dice la palabra de Dios allí en el libro de Nehemías, capítulo 4, versículos 14 y 15, dice de la siguiente manera: Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Hemos titulado el mensaje de esta mañana: El Señor peleará por vosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por esta preciosa mañana y la oportunidad de reunirnos como iglesia para recibir tu palabra. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones y permite que podamos conocerte más profundamente, de tal manera que también podamos ser más obedientes a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, familia, en abril del año 2012, en una iglesia muy querida, se comenzó la construcción del templo. Después de muchos años de oración, la iglesia orando, la iglesia intercediendo, pidiendo por algo que realmente para los humanos era imposible. Después de mucho tiempo, Dios concedió los permisos pertinentes y concedió parte de la economía para comenzar. Abril del 2012. Los hermanos con tanta alegría comenzaron a abrir los huecos y las zanjas para hacer el cimiento del templo. Todo estaba muy bien. Pero cuando las autoridades de ese pueblo escucharon que la iglesia había recibido el permiso, que la iglesia estaba trabajando para construir, automáticamente se reunieron, prepararon una comisión y fueron para allí para detener la obra. Llegaron y con toda autoridad dijeron: esto no está permitido, aun cuando estaban todos los permisos. Pararon la obra. El pastor y los líderes comenzaron a llamar a las autoridades y dijeron: no, pero si ellos son los que están ahí, la obra tiene que parar. Fueron varios días de desánimo, de desaliento, pero fueron días cuando la iglesia se tiró más profundamente en oración, clamando al Dios de los cielos. Y una semana después, toda la congregación se dispuso y fue y derribó lo que quedaba del templo antiguo y continuaron la obra. Todos con mucho temor, porque las autoridades podían aplicar la ley. Pero para la gracia de Dios, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios cerró los ojos de aquellas personas de una manera tan especial que la obra pudo continuar y inaugurarse el templo 3 años después. Más de 1000 personas asistieron a aquella inauguración. Amados hermanos, cuando el pueblo de Dios se enfoca a hacer la obra de Dios, a la manera de Dios y en el tiempo de Dios, siempre va a encontrar oposición. Oposición de parte del mundo y oposición de las fuerzas espirituales de maldad. Cuando usted está caminando en victoria, siempre el enemigo va a tratar de poner tropiezo a lo que usted está haciendo. Encontramos lo que hemos visto y hemos estudiado en estos días. Nehemías, este hombre de Dios, un hombre que Dios tocó su corazón y lo llamó para cumplir su propósito, Dios le dio grandes victorias. Como vimos en el capítulo 1, Nehemías, cuando sintió carga en su corazón por la obra de Dios, se tiró delante de Dios día y noche. Durante 4 meses estuvo clamando a Dios, pero Dios le dio la victoria. Dios contestó su oración. Dios puso a Nehemías en gracia delante del rey. Por otra parte, no solamente esto, sino que el rey
le dio y le concedió las peticiones que él tenía. El rey le dio los permisos, le dio el dinero, le dio los recursos, le dio las cartas, le dio todo lo necesario para que la obra fuera realizada. Pero no solamente esto, cuando Nehemías llegó a Jerusalén y se encontró con el pueblo que estaba desanimado, que estaba desde hacía mucho tiempo, había parado la obra, no trabajaban. Dice la palabra que todos se animaron y dijeron: pongamos manos a la obra. Y todos comenzaron a construir el muro, los muros que estaban destruidos. Y ciertamente, amados hermanos, hay muchos muros que en ocasiones están destruidos en nuestras vidas, pero como iglesia tenemos que buscar la sabiduría del Señor y enfocarnos cuáles son aquellos muros que tenemos que edificar, cuáles son aquellos muros espirituales que tenemos que levantar en nuestras vidas. Pero te voy a decir que apenas tú comiences a poner la piedra en esos muros, el enemigo de las almas, que no va a estar contento, va a hacer lo posible para hacerte desistir de la obra. Va a hacer lo posible para llevarte a que tú te detengas, a que tú no continúes. El enemigo no te va a atacar porque tú seas débil. Él te va a atacar porque él sabe que en ti tienes a alguien poderoso y él no quiere que tú continúes conectándote con el Dios de los cielos. Él quiere desanimar tu vida y ese es el elemento más poderoso que él usa: el desánimo y el desaliento. Se dice que en cierta ocasión Satanás estaba haciendo una subasta de sus armas. Se había quedado sin recursos, sin dinero, y estaba buscando dinero y empezó a subastar sus armas. Y las tenía todo adelante y los demonios venían a comprar sus armas. Pero había una que él la había apartado, una cuña plateada que estaba en una esquina. Y uno de los demonios le dice: me interesa esa arma, ¿puedo comprarla? Y dice: no, esa es mía y es especial, esa no se vende. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de especial? Porque esta es una de las armas más poderosas que tengo. Se llama la cuña del desaliento. Cuando un cristiano nacido de nuevo, cuando un creyente que tiene su vida conectada con Cristo me da una pequeña oportunidad, yo pongo la cuña del desaliento en su puerta y por allí entramos todas las demás herramientas. Hermanos míos, el desaliento es una de las armas más poderosas que el diablo usa para detener la obra de Dios. Dice la palabra del Señor que cuando Nehemías junto con los líderes del pueblo comenzaron a construir los muros de Jerusalén, dice que la palabra que Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe, ciertos líderes de aquellos lugares se airaron en gran manera. Se airaron en gran manera y comenzaron a burlarse del pueblo. Y cuando usted lee la palabra, usted va a encontrar como decían. Ellos decían: ¿qué hacen estos débiles judíos? De forma despectiva. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán un día? ¿Resucitarán del montón de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. De forma despectiva. Pero tú sabes lo que el diablo hace. El diablo te lleva a enfocarte en tus debilidades. El diablo te lleva a enfocarte en aquellas cosas que son límites en nuestras vidas. Ciertamente los judíos eran débiles. Ciertamente no tenían recursos. Ciertamente, hermanos míos, la tarea era bien difícil. Y el diablo estaba usando estas cosas para llevarles al desánimo y al desaliento. Y esta arma el diablo la ha usado siempre. ¿Ustedes recuerdan cuando el profeta Elías, Dios le dio aquella poderosa y vistosa victoria en el monte Baal, donde 400 profetas de Baal fueron desafiados por un solo hombre, Elías? Y Dios, de una forma espectacular, hizo descender fuego del cielo, consumió el sacrificio. Fue un impacto para todos. Elías estaba esperando que hubiese un avivamiento nacional. Pero en ese momento él escuchó que la reina había dicho: así me haga Dios mañana y me haga un mañana si Elías no está muerto. Y cuando él escuchó aquellas palabras, ¿qué hizo Elías? Salió corriendo y después de un tiempo se tiró debajo de un árbol. Y ese Elías que Dios le había dado victoria, ese hombre conocido como el profeta de fuego, ese hombre de fe, ahora estaba debajo de un árbol clamando: Dios, mátame, quiero morirme.
su corazón se llenó de desánimo, de desaliento. Esa arma, amados hermanos, es una de las armas más poderosas que el diablo usa. El desánimo y el desaliento es contrario a la fe, es contrario a aquellos que creen en el Señor. Y es por eso que el diablo le interesa tanto que tu corazón sea desanimado y desalentado. Él se burla y hace que te enfoques en las debilidades. Pero te quiero decir algo, hermanos míos. En este pasaje dice la palabra que Tobías el amonita en el versículo 3 se equivocó. Porque él dijo, lo que ellos edifican, no eran ellos los que estaban edificando. Hermanos, el propósito de levantar los muros no era ellos. Fue Dios el que puso en el corazón de Nehemías que fuera a edificar. Fue Dios el que puso en el corazón del pueblo que edificaran. Dice la palabra que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. De manera que cuando la iglesia emprende, no eres ni tú ni yo. Es el Espíritu Santo morando en medio de la iglesia que nos va a llevar a avanzar. Hermanos míos, no te enfoques en los problemas. No te enfoques en las debilidades. No te enfoques en los límites. Porque, amados hermanos, nuestro Dios es el Todopoderoso. Y la palabra dice que nada hay imposible para Él. Siempre nos alegramos cuando decimos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios, amados hermanos, nos quiere dar la victoria. Lo triste es que muchas veces cristianos ya nacidos de nuevo, nos desanimamos. Nos sentimos como Elías. Nos sentimos como aquellos acarreadores que estaban trabajando, que decían, la tarea es difícil. No podemos seguir, no tenemos recursos, no hay material, son muchos los enemigos. Pero Dios nos dice en tu palabra, mira alrededor para que tú veas que son más los que están contigo que los que están en contra de ti. El siervo de Eliseo, Gehazi, dice que la ciudad estaba rodeada de un gran ejército. Y él estaba mirando a aquello arrancándose los pelos y decía, ay, ¿y ahora qué nos vamos a hacer? Lleno de miedo, lleno de terror, desanimado. ¿Y quién me trajo? ¿Quién me trabaja a este lugar? Si yo llego a saber que esto es así, yo no vengo. Pero en ese momento Eliseo levantó las manos al cielo y dijo, Señor, ábrele los ojos a este hombre. Ábrele los ojos a este hombre para que él entienda. Y cuando los ojos del siervo fueron abiertos, dice que pudo ver que sí habían enemigos, pero alrededor habían carros de fuego de parte del Señor que le iban a dar la victoria. Mi amado hermano, no te enfoques en los problemas. No te enfoques en las debilidades. Dice la palabra que Nehemías, después que escuchó estas palabras, ¿ustedes saben lo que él hizo? Bueno, si hubiera sido yo, a lo mejor iba a discutir con ellos, a lo mejor me hubiese ido corriendo a hablar con el rey, que fue el que dio el permiso. ¿Cuántas cosas hubiese hecho? Pero dice la palabra que Nehemías, apenas escuchó estas palabras, dijo, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Y Nehemías comenzó a clamar al Señor y orar. ¿Y sabes qué? Después de orar, hubo un espíritu tal dentro de aquel pueblo que se levantaron a construir. Después de eso hubo un espíritu tal que las murallas fueron llevadas hasta la mitad. Porque hubo buen ánimo en el pueblo para trabajar. Hubo buen ánimo en el pueblo para llevar adelante la obra. Ahora, quiero decirte algo. Satanás, que es un enemigo vencido, pero es un mentiroso. Y él va a tratar de engañarte y llevarte con mentiras. Dice la palabra que Elías, ¿por qué Elías salió huyendo? Porque la reina había prometido que lo iba a matar. Déjame hacerte una pregunta, ¿y eso no lo había dicho ya desde antes? ¿No había estado buscando a Elías para matarlo desde antes y Dios había preservado su vida? Elías estaba huyendo, ¿por qué? Por nada. Elías estaba huyendo por nada. Y ahora encontramos aquí a estos constructores que están escuchando que hay enemigos que nos van a matar, que van a venir. Pero ¿sabes una cosa? Estaban temerosos por nada. Porque los enemigos nada podían hacer. Ellos tenían las cartas del rey,
la autoridad del rey para construir, tenían todos los permisos y el enemigo nada podía hacer. De esta manera, amados hermanos, Satanás no tiene autoridad para detener la obra que lleva adelante la iglesia. Satanás no tiene poder para detenerla, pero sí tiene poder para desanimarte si tú lo dejas. Él te va a engañar. Él va a tratar de que tú te desalientes, de que tú digas: yo no puedo seguir, esto no es para mí, yo no soy tan espiritual, yo no soy tan bueno. No, hermano, tú no eres nada, pero el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Él te va a decir que tú no eres nada, pero Él es el grande. Y te voy a decir, Él va a mezclar la mentira con la verdad. Cuando Él te diga que no es nada, tú le dices: sí, yo sé, yo no soy nada, pero Dios que está en mí, Él es el poderoso. Somos nada, y como somos nada, Él es el que se glorifica en nosotros. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Recuerda? Ahí cuando Pablo escribe a los Corintios, dice: por causa de la revelación que me fue dada un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, por el cual he rogado 3 veces al Señor para que lo quite, pero mi Dios me dice: ¿qué cosa? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú reconoces tu debilidad, cuando tú reconoces que no puedes, cuando tú reconoces que no puedes seguir, es entonces que Dios se glorifica. Dice Dios: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es por eso, hermanos míos, gocémonos cuando somos débiles, porque en la debilidad nuestra Dios se glorifica, porque Dios quiere la gloria para Él. ¿Somos muchos de nosotros inteligentes, superdotados, científicos? No. Pero ¿sabes qué dice el Señor? Que a nosotros, a los que no somos tan inteligentes ni tan, escogió Dios ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. A lo vil y menospreciado de este mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Cuando tú reconoces tu debilidad, cuando tú reconoces que no puedes, entonces puedes entender que para Dios no hay nada imposible. Él puede tomar un instrumento como nosotros, como tú y como yo, y convertirlo en una herramienta de victoria en sus manos. Ahora, mira lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos recuerda algo interesante. Versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido. Yo leí este pasaje y decía: wow, los enemigos escucharon que lo habían entendido. ¿Qué habían entendido los enemigos? ¿Qué habían entendido, mejor dicho, el pueblo? Cuando Nehemías habló con el pueblo, ¿tú sabes cómo se vence el desánimo? Enfocándote en el Señor. Enfócate en Cristo. La Biblia constantemente está hablando: pon tus ojos en Jesús, pon tus ojos en Cristo. Puesto los ojos en Jesús, mira a Él, mira su obra, mira lo que está haciendo, mira su palabra. Y Nehemías recuerda: enfoquémonos en el Señor. Y cuando el pueblo se enfocó en el Señor, sus ojos fueron abiertos, se dieron cuenta de la artimaña del maligno, que no los podían atacar. Ellos entendieron que todo era una estrategia para desanimarlo. Toda una estrategia para que el pueblo se desanimara. Pero, amados hermanos, cuando el pueblo oró, cuando el pueblo se enfocó en el Señor, entonces Dios le dio la victoria. Mi amado hermano, entiende, la batalla no es tuya, la batalla no es mía, la batalla es del Señor. La batalla es de Dios. ¿Tú recuerdas lo que dice la palabra allí en el libro de Hechos, capítulo 9? Nos cuenta la historia de este hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso estaba persiguiendo a los cristianos. Pablo de Tarso estaba incluso matando a los cristianos. Recuerdan, estaba ahí Esteban y fue apedreado, y Pablo estaba allí consintiendo aquello. Y Pablo estaba en su mente, Saulo, prestando un servicio a Dios. Pero en el camino de Damasco dice que pudo ver una luz que lo dejó ciego, cayó en tierra y escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y me imagino que en ese momento Pablo diría: pero bueno, yo no te estoy persiguiendo a ti, yo estoy persiguiendo a los cristianos. Pero hermano, quien va en contra tuya, va en contra de Dios. ¿Entiendes eso? El que va en contra tuya, va en contra de Dios. Así que, amado hermano, la solución contra el desánimo, la solución en contra del desaliento es: pon tus ojos en Cristo. Enfócate en Jesús, en lo que Él quiere que haga para ti, porque Él es el que pelea la batalla.
Él es el que lleva, el que pelea por nosotros. ¿Tú recuerdas cuando Josué estaba allí a punto de tomar Jericó? Josué, en el capítulo 5 de Josué, él estaba mirando la ciudad. Una ciudad bien fortificada, era la que estaba más cerca del río, sus muros eran inexpugnables, no había quien pasara, aquello era tremendo. Y Josué mirando aquello, yo me imagino a Josué haciendo planes. ¿Y quién va a ir por este lugar? ¿Y a qué tribu mando por otro lugar? ¿Y cuántas escaleras? ¿Y cuántos meses nos va a costar hacer un sitio a esa ciudad? ¿Cuánto tiempo vamos a tomar? Josué estaba haciendo muchos planes y de pronto escuchó a alguien detrás de él. Y cuando se volvió, dice que encontró un varón con una espada en la mano. Y este varón le pregunta, ¿cuál fue la reacción de Josué? La reacción de cualquier ser humano. ¿Quién tú eres? ¿Eres de los enemigos o de los amigos? ¿Estás en contra mía o estás a favor mío? Esa fue la reacción de Josué. Pero la respuesta que escuchó Josué, él no se la esperaba. Dice, ni una ni la otra. Yo soy aquí el jefe. Yo vengo como el príncipe del ejército de Jehová de los ejércitos. Yo soy el que estoy en control. Y hermanos míos, muchas veces estamos, ustedes saben, como los discípulos. Recuerdan los discípulos en el medio del mar de Galilea, se levantó una gran tempestad. Jesús estaba durmiendo. Señor, no tienes cuidado, que perecemos. Ay, alcánzame ese cubo ahí, hazlo al Señor. Ese balde para que empiece ese cubo, para que empiece a sacar agua. Ayúdanos, Señor. Hermanos, Dios no viene para darnos una ayuda. Dios no viene para tirarnos una ayudita. Dios viene porque Él es el que está en control. Dios viene porque Él es el jefe, el Señor. No te desanimes. Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en su obra. No te preocupes por los que están a tu lado. No te preocupes por los demás. Tú pelea, que el Señor te va a dar la victoria. Nehemías le dice al pueblo: no temáis delante de ellos. ¿Acordaos de quién? Acordaos del Señor. ¿Tú sabes lo que el diablo quiere? Que tú te olvides de Dios y te enfoques en ti. Eso es lo que el diablo hace. Cambiarte de foco, desenfocarte. Hay tantos cristianos desenfocados que se están olvidando de lo que realmente vale la pena. Enfocándose en sí mismo, en lo que podemos hacer. Yo si puedo, tú no puedes, él puede. No, hermano, el que puede se llama Jehová de los ejércitos. Él es el Dios todopoderoso. Pero dice la palabra: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible. Acuérdate del Señor y continúa peleando. Acuérdate del Señor y continúa en la batalla. Acuérdate del Señor, continúa trabajando. Enfócate en Cristo, continúa sirviendo, porque vuestra obra, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mis amados hermanos, grande tarea tenemos por delante. Gran tarea tienes tú por delante. Y yo no me refiero solamente a las batallas y luchas que tenemos como iglesia como tal. Tú eres la iglesia donde quiera que estés, aunque estés tú solo, porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y tú vas a enfrentar batallas y luchas en tu casa, en tu hogar, en tu familia, porque hay muros que tú tienes que edificar, hay muros que tienes que construir, y el diablo no quiere que lo hagas. Yo tengo una esposa, tengo 2 hijos y todavía estoy construyendo la familia, pero el diablo va a poner trabas porque él quiere que la familia sea destruida. Mis hijos un día se van a casar y van a construir su familia, y mientras estemos cerca tenemos que apoyarla y trabajar con ellos, porque los muros tienen que fortalecerse. Tenemos un fundamento que Dios nos ha puesto. Dice la palabra que no hay otro fundamento sino Cristo. Ese es el único fundamento que vale la pena. Tú y yo estamos edificando el hogar, estamos edificando nuestra familia, estamos edificando todo nuestro alrededor, todo nuestro ser está siendo edificado todos los días sobre ese fundamento, Cristo. Hermano, en esta mañana esta es mi exhortación para ti. No te desanimes, no te desalientes. El diablo te va a engañar, el diablo te va a hacer que tú claudiques, el diablo va a querer que tú regreses hacia atrás. Pero recuerda, Dios es el que pelea la batalla. Esta no es tu pelea, esta es la batalla del Señor. Esta es la pelea del Señor, y a su pueblo Él le va a dar la victoria. Que Dios te bendiga en esta mañana.